está dando orden de detención a la oposición, a Edmundo González y a María Corina. ¿Cree que en efecto se podría dar una captura a ellos o el régimen tal vez lo evitaría? Y adicional a eso, ¿cuál cree que puede ser el siguiente paso por parte de Maduro frente a toda esta crisis que se está viviendo? Sobre la captura, creo que en estos momentos caldeados supone un riesgo mayor. Creo yo que incluso capturando a María Corina e incluso a Edmundo González, creo que el régimen se enfrentaría a un montón de protestas en las cuales serían mucho más violentas, porque al final de cuentas, tanto Edmundo González como María Corina Machado han sido ese dique de contención de tanto descontento y tanto hartazgo de gran parte de la población venezolana con Maduro. Es decir, el hecho de que María Corina haya aceptado declinar por razones mayores una inhabilitación a todas luces ilegal por parte de los tribunales chavistas a su elección y pasarle la posta a Edmundo González, al final de cuentas refleja que la oposición sigue creyendo en la ruta electoral. En ese sentido, creo yo que una posible captura quitaría ese dique y estaríamos ante una movilización mucho más violenta, pero que justificaría la represión misma del gobierno venezolano. Ahora bien, un poco hablando sobre los militares, creo yo que el sustento del chavismo siempre ha sido esa unión cívico-militar en la cual pues tienes el componente cívico que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que te permite obtener la victoria o mantener el poder mediante los votos, pero también la protección de esa revolución bolivariana ganada con votos ante cualquier amenaza, en este caso la oposición, los Estados Unidos, las potencias occidentales, con las fuerzas armadas en Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Pues efectivamente lo que hemos visto es que ya Maduro perdió cualquier legitimidad electoral, porque incluso el candidato del PSUV, que es él, perdió. Y eso ya es señal de que efectivamente el chavismo no tiene las mayorías absolutas en Venezuela. ¿Qué le queda? Pues efectivamente el componente militar. Y ese componente militar tiene una serie de fenómenos que ha permitido, digamos de alguna forma, eh, denominarlo como el actor medular de esa transición política. ¿En qué sentido? Primero que durante la administración Chávez, pues obviamente tenemos que los militares ocuparon puestos en el gabinete y obtuvieron una serie de, digamos, de gerencias en ciertas empresas del Estado. Con Maduro eso se consolidó. Tenemos más o menos como el 40% de militares en el gabinete y más o menos 60 de 500 empresas manejadas por esos militares. Entonces uno nota un poco la idea de ese poder que tienen los militares, pero que ha sido, al final de cuentas, una lógica de recompensa. Es decir, Maduro ha tratado de recompensar a los militares por su lealtad, dejándoles que copen esos espacios de administración pública y del sector, obviamente, empresarial. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que lo que tenemos ahora es un régimen militar, obviamente presidido por un civil. Y esto lo que te permite entender es que el punto ahora o el objetivo de la posición es convencer a los militares que tienen que dejar a Maduro. Pero el problema es, ¿qué le puedes dar tú como oposición a los militares para que le des la espalda a Maduro? En ese sentido, tienen que apuntarse, digamos, digamos, digamos así, muchos incentivos particularmente a los mandos medios y mandos rasos, que son los mandos que efectivamente terminan por reprimir, pero por órdenes del alto mando, que son los que al final de cuentas ganan con Maduro, pero que efectivamente no logran obtener toda esa riqueza y toda esa, digamos, prosperidad que tienen, obviamente, debido a la corrupción autorizada que genera Maduro con los altos mandos militares.